En el tatami número 2, la categoría infantil masculino. En el tatami número 1 estarán los árbitros don Julio Domingo, don Emilio Moya y don Javier Bonilla. En el tatami número 2, don José Rodríguez, don Francisco José Samino. Muchas gracias, ¿no?, a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación, por vuestra colaboración. Llevamos aquí, ¿no?, desde bien temprano de esta mañana preparando esto, ¿no?, que yo creo que va a ser un experimento, ¿no?, pero que creo que va a ser un buen campeonato. Muchas gracias, ¿no?, como no podía ser de otra manera, pues a todos los participantes y de manera muy especial, ¿no?, a la Federación Extremeña de Karate, a todos y a cada uno de sus miembros, a su presidente que me acompaña aquí a la derecha y que desde luego ha sido muy atrevido, ha sido pues muy generoso al poder pues dar la oportunidad a nuestro municipio, a Jaraíz de la Vera, de poder disfrutar de este torneo, de este campeonato en nuestro recurso natural más importante, que es el lago Alonso Vega. También agradecer a todos los concejales, a todos los miembros del club de karate de aquí de Jaraíz, de nuestro municipio, que también han estado desde esta mañana preparando este campeonato, preparando este torneo, y que el desarrollo de la misma pues pueda ser pues lo mejor posible para el disfrute de todos y cada uno de vosotros, y que este enclave natural pues pueda ser sede del futuro y de los nuevos campeonatos de karate playa en nuestra región, y como no, también esperemos que algún campeonato de España. Así que sin más, pues muchas gracias y le paso la palabra a Daniel. Muchas gracias por tu implicación, por tu generosidad. Todos los que estamos aquí estamos escribiendo una página de la historia del karate extremeño. Primer campeonato de Extremadura de karate playa. Y como decía Luis Miguel, esto es un experimento y se hace en Jaraíz de la Vera, y es el campeonato de Extremadura de karate. Pero yo lo que quiero venderle a la Real Federación Española de Karate es un campeonato de España de karate playa, porque cuando hablan de karate playa piensan en las playas pues del litoral, es decir, el Mediterráneo, el Cantábrico, el Atlántico. Bueno, pues también existe en Extremadura playa de interior. Somos la comunidad con más kilómetros de playa interior, y mi ilusión sería que en un tiempo en Extremadura se hiciera un campeonato de España de karate playa. Si fuera en Jaraíz, encantado, porque ya lo conocen los deportistas, los árbitros, la española, de haber hecho aquí varios campeonatos de España. Pues felicidades a todos, vamos a intentar hacer el mejor campeonato posible, vamos a aprender cosas, hay pequeños fallos, pequeñas cosas que es la primera vez que nos encontramos con ellas, pero vamos a aprender de esto para que si hacemos un segundo campeonato de Extremadura de karate playa, espero que sí, aprendamos de los errores y nos salga muchísimo mejor. Y ya sin más, vamos a comenzar con la competición. Tatami número 2, por favor, pasar al centro del tatami para el saludo. Héctor Gómez, Nicolás Venturas, Joel de Miguel, Fernando Corrales,